de la mañana con 2 minutos iniciamos Noticias 7, emisión matinal. Tenemos amplia información el día de hoy sobre la recaptura de alias Fito, la tarde, entrada a la noche del día de ayer. Por eso los invitamos a que se informen en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales también. En sus pantallas un código QR para que puedan acceder a más información de todo lo que se complementa a través del telégrafo digital. Estamos listos para empezar con la información. Lautaro, más adelante existirá una rueda de prensa donde las autoridades también darán más información sobre esta recaptura. Hola María Mercedes, un buen día para ti. Un saludo a los amigos televidentes y radio escuchas. Efectivamente, a las 10 de la mañana ha sido convocada la primera rueda de prensa por parte de los ministros del bloque de seguridad para pronunciarse ante el país lo que ha sido uno de los golpes más importantes y contundentes contra el crimen organizado de los últimos años, porque alias Fito, quien hace 17 meses se escapó de la cárcel, ha sido recapturado y fue localizado en un búnker. Más adelante, sobre todo de este tema, les vamos a mostrar imágenes de cómo era, por un lado, el sitio donde él se estaba escondiendo, pero también la vivienda, la casa por dentro. Ustedes se van a sorprender. Hay muchas especulaciones sobre qué fue lo que delató alias Fito. Esto y más lo vamos a abordar durante esta hora y media de noticiero, porque sin duda es una noticia que está generando también mucha repercusión internacional, porque alias Fito, y eso hay que decirlo, podría ser el primer ecuatoriano en ser extraditado a los Estados Unidos. Efectivamente, las felicitaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, de Italia también, pues nos han hecho esperar. Ya se han pronunciado a través de las plataformas digitales, de sus cuentas de X oficiales, felicitando por la contundencia, por la responsabilidad también por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. A lo que tú te referías, las imágenes de esta casa, que ya cuando ingresaron las fuerzas del orden, el bloque de seguridad, llamó muchísima la atención. Este es un domicilio ubicado en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, allí donde alias Fito estaba escondido. Vemos que tienen muebles bastante finos, televisores plasma, los acabados, por cierto, nótese las paredes. No sé si podemos, producción, quitar por unos momentos la barra que tenemos allí para que la gente pueda ver por completo. Era una casa semi-ocupada porque tenía bastante espacio libre, todavía no la habían llenado con muebles, con camas, etcétera. Vemos los closets en estos momentos ahí vacíos. Se nota que todavía estaban en un momento, bueno, parece un gimnasio, pero también hay otros espacios donde parece que continuaban la construcción o la adecuación a través de muebles. Llama la atención que la casa es recubierta totalmente de mármol. Y ahí eso es lo que están, están adecuando, ¿no? La piscina en los alrededores. Eso se entiende que hay mucho dinero, porque ese es un material de acabado muy, pero muy costoso, y se lo ha comentado a través también, a la gente le ha llamado la atención. Sí, lo único que sí estaba ahí perfecto, digamos así, era la habitación, el dormitorio. Para la gente que nos escucha en la radio, estamos describiéndoles las fotografías que nos han compartido desde el bloque de seguridad sobre el lugar donde alias Fito pernoctaba y vivía guarecido, prófugo de la ley. Una mesa de billar, María Mercedes, con un tapete rojo espectacular, el mármol y también con las patas de la mesa recubiertas como en plata. Bueno, esto es lo que se ha podido observar en primera instancia, las imágenes de esta casa, que era, lo comentamos fuera de micrófono, el contraste versus el barrio. Así en la ciudad de Manta, también una casa de 3 pisos que se veía que tenía bastante lujo y que era diferente a todo lo que se encontraba a su alrededor en la ciudad de Manta. Ahora estamos observando el búnker donde se escondió alias Fito, dentro de esta casa tan lujosa como estábamos observando. En el piso había una apertura y por allí él se podía ingresar, como estamos observando en estos momentos. Se entra y luego tiene una especie de compuerta para cerrarse. Miren ustedes, el piso de mármol, como que uno no podría imaginarse lo que hay debajo. Se abre y ahí este compartimiento, no sé las dimensiones, ahí no quisiera dar una cifra incorrecta. Sí, eso es justamente lo que estaba fijándome, de cuántas personas podían caber ahí exactamente. Mira cómo la cierra, mira cómo la cierra, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí lo cierra, ahí está completamente escondido, está debajo del piso. No es un espacio muy amplio, como podemos observar. No es para ahí dormir, para ahí vivir, sino es para esconderse durante una requisa. Exactamente. Bueno,
esas interrogantes van a ser totalmente despejadas a partir de las 10 de la mañana en esta rueda de prensa que presentará el ministro del Interior, John Reinberg, y también el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, a los medios de comunicación y a todo el país, cómo ha sido pues, el procedimiento de captura, el tiempo, la inteligencia y todas las inquietudes que podemos tener como ciudadanos y periodistas. Teníamos, por cierto, pactada una entrevista con el ministro del Interior. Estamos a la espera de la confirmación. Recordemos que el bloque de seguridad está analizando todavía los pronunciamientos que deben efectuar y están viajando desde Guayaquil a Quito. Así que, de lo contrario, nos han informado que se reprogramaría la entrevista luego de la rueda de prensa a las 10 de la mañana. Ahora seguimos observando más imágenes. Esto fue filmado por, en este caso, las Fuerzas Armadas, que son las que ingresaron a la casa donde estaba alias Fito, ya lo dijimos, en Manta, Manabí. Este también es parte del búnker, las escaleras, y estas son las tomas de Fito frente a los ministros del Interior y de Seguridad cuando ya había sido detenido y cuando ya se lo iban a llevar hacia una de las terminales aéreas de Manta. Si le pedimos al señor productor que precisamente esa imagen de ahí la puede repetir con audio para escuchar esa corta conversación que tuvo Fito con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. El video completo, sí, vamos hasta que lo prepare la producción con el video completo, contarle a los amigos televidentes y radioescuchas también que alias Fito se encuentra en Guayaquil. Él va a ser procesado por el delito de evasión de la justicia. Ahora sí, tenemos el video, escuchen. Ya estoy capturado, ministro. No soy como la pinta. ¿No es como la pinta? ¿Y entonces? ¿Tiene para verle la caleta? Estoy capturado, ministro, pero no es como la pintan. Y el ministro del Interior, John Reinberg, le dice, no es como la pintan. Entonces, ¿cómo es? Ese es el ministro de Giancarlo Lofredo que alcanzó a tener la conversación, el ministro Reinberg, bueno, porque como está de espaldas, ¿no es cierto? Es que estaban los dos. Estaban los dos, sí, no es como la pinta. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la pinta de que la situación no es como se la pinta exactamente, que él no es como se la pinta? Realmente nos queda esa inquietud de saber qué significaba esa frase que intercambiaron en esos momentos. José Adolfo Macías Villamar, de 45 años, es el cabecilla de los choneros, el sucesor de Alex Rasquiña y considerado uno de los narcotraficantes más importantes, poderosos, pero también sanguinarios de nuestro país. Así es como lo ha pintado la justicia, que tiene abierto contra él más de 11 procesos y sentencias de hasta 35 años de cárcel por delitos como delincuencia organizada. Bueno, y además también no solamente acá en nuestro país, recordemos que también tiene varios casos que el 12 de abril la Corte Federal de Brooklyn acusó a Macías de varios cargos: conspiración para distribución internacional de cocaína, de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas desde los Estados Unidos, conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros e importación ilegal de armas para fines criminales. La oficina del fiscal general de Estados Unidos lo ha acusado a Macías de ser responsable de manejar una red de gran escala de comercio de cocaína en la región. Así es. De hecho, siempre se ha especulado que él tiene vínculos con carteles mexicanos. Se habló muchísimo también dónde estaba alias Fito. Se había especulado que en Argentina, que en Colombia, luego se decía que dentro de nuestro país, que en provincias como Manabí, Los Ríos, en el propio Guayas, sectores cercanos a Daule, es donde se rumoreaba que podría estar escondido. Finalmente es en Manta, su ciudad natal. Hay una especulación que podemos contarla. Se habla de que lo habrían delatado. También se dice que hubo un familiar muy cercano de él que habría hablado de más, y eso le permitió a la policía tener un hilo investigativo. Esto, insisto, lo podremos conocer a más profundidad en los pronunciamientos que hagan las autoridades del Estado, pero lo cierto es que alias Fito nunca salió del Ecuador y siempre estuvo camuflado entre las calles del puerto de Manta. Sabía que aquí tenía todo un grupo de gente que podría también ayudarlo, que podía protegerlo. Si salía de nuestro país, pues estaba a la merced de otras situaciones. Los vínculos, las relaciones que tenía con el cártel de Sinaloa. Vamos a conocer probablemente en los próximos días una reconfiguración que puede pasar también con este negocio que ellos tienen del narcotráfico, con estos otros grupos de delincuencia organizada del exterior que tienen
una relación íntima con los que tenemos acá en Ecuador. Estas son las imágenes de alias Fito en Manta, en la base aérea de Manta, cuando fue trasladado a la base aérea de Guayaquil. Eso sí, acompañado por los dos ministros del bloque de seguridad, Giancarlo Lofredo de Defensa, John Reinberg del Interior, pero además junto a ellos viajaron 4 detenidos, 4 personas que estaban con Fito en esa casa: Carlos C., Cristian M., Freddy Z. y Eduardo H. Ninguno de ellos coincide en apellidos con alias Fito, por lo que entendemos que no son familiares directos. Todavía no se conoce qué relación tendrían con él, si eran lugartenientes, qué tipo de vínculo podrían tener. Eso también se lo consultaremos a las autoridades en las próximas horas, pero insistimos, alias Fito y su grupo con el que estaba fueron trasladados vía aérea desde Manta hacia Guayaquil y bajo un resguardo militar y policial bastante grande. Una operación del bloque de seguridad, las autoridades, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, lo estamos viendo en pantalla, personalmente estuvieron a cargo de esta operación, estuvieron presentes en el momento de la captura, en este momento del traslado, en una operación contundente que muestra la decisión que ha tenido el gobierno nacional frente a más de un año de estar detrás de este cabecilla de los choneros. Reiteramos, esta es la recaptura del 2025. Totalmente, es la noticia del año por lo que implica alias Fito, porque como ya lo hemos manifestado, él era la principal cara dentro del crimen organizado en el país. Él, por cierto, estuvo durante muchos años en la penitenciaría del Litoral. Todavía sabemos que existen actos de corrupción dentro del sistema penitenciario que le permitieron salir en enero del 2024, pero hoy, 26 de junio, podemos decir que Fito ya está tras las rejas otra vez. Él va a ser procesado por evasión de la justicia, pero también tiene que cumplir las otras sentencias abiertas contra él y además, como ya lo dijiste, María Mercedes, muy posiblemente los Estados Unidos pide que lo envíen a ese país. Y ahí sí, alias Fito podría tener, por lo muchos menos, años. Sí, por decirlo de la forma más suave, cadena perpetua. El 12 de julio del año pasado, la Interpol emitió una alerta roja de intensa búsqueda y de orden de captura a alias Fito en 196 países. Señoras y señores, para que ustedes tengan la idea de la magnitud del personaje que se estaba buscando. Así 196 países tenían la obligación de, si recibir algún tipo de información, pues darlas a las autoridades para que pueda ser recapturado alias Fito. Recapturado porque recordemos que se escapó de la cárcel frente a la complicidad de muchas personas que trabajan ahí dentro y de ciertas autoridades de los reclusorios, y nos hemos demorado, y digo como país, más de un año en poder recapturarlo. 17 meses para exactamente, para ser exactos. Estas son tomas de alias Fito ya en Guayaquil. Cuando se bajó del avión, lo subieron a una tanqueta militar. Ustedes pueden observar que estaba tal cual lo encontraron, salvo que le permitieron ponerse una camiseta, unas sandalias, un short, una pantaloneta gris y una camisa azul oscuro que se la colocaron porque a él lo encontraron sin prenda superior. Alias Fito, con una barba que sí se nota de algunas semanas o meses, no se lo ve tampoco tan arreglado como se podía creer. O sea, al parecer, él sí estaba escondiéndose durante un buen tiempo. Estas tomas son entonces cuando ya ingresa a la tanqueta y se lo llevan a un centro de rehabilitación social, una cárcel. No se ha dado, por motivos de seguridad, el nombre de la cárcel. No sabemos, no lo podemos decir si es la cárcel de La Roca, que es la de máxima seguridad, presumimos que sí, o la penitenciaría Litoral, donde él, por cierto, tenía una de las celdas más lujosas que se encontraron lastimosamente dentro de los pabellones. Y también tenía una sentencia larga de 34 años en la penitenciaría del Litoral por delincuencia organizada, tráfico de drogas y asesinatos. Se escapó de la cárcel el pasado enero del 2024. Una vivienda interior de 3 pisos o más que se notaba lujosa y además todo el operativo de cámaras que habían instalado en esa cuadra. Y además que es un predio que está abandonado, digamos, en la parte colindante, muy alejado de donde están otras casas. Y eso nos lleva a pensar que la ciudadanía, que la gente, por temor
por miedo a represalias. Sabe que ahí ocurre algo, Sí. pero probablemente por cuidar a su familia y de hecho no dice o no da ninguna información. Vamos Correcto. a tener que conocer exactamente cuáles han sido las fuentes para poder recapturar a Fito por parte de las autoridades, pero recordemos también que había una recompensa de Claro $1 que millón sí. a quien proporciona la información que permita esta recaptura. Porque además, y eso sí lo dijo ayer el ministro del Interior cuando llegaron a Guayaquil, esta operación fue 100% nacional. Estados Unidos nos ha colaborado durante muchísimo tiempo, ha habido cooperación en temas de enfrentar al crimen organizado, pero la captura, o mejor dicho, la recaptura de alias Fito fue netamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Enhorabuena a la labor de inteligencia que se ha efectuado. Y a propósito de esto, vamos a escuchar qué fue lo que dijeron los ministros, abiertamente felices y contentos y emocionados por este importante golpe al narcotráfico. Así que escuchemos al ministro del Interior, John Reinberg, y al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, cuando arribaron a Guayaquil la noche de ayer. Se recibió información por parte de Fuerzas Armadas, se activó el bloque de seguridad trasladándonos hacia la ciudad de Manta. Luego de una operación dimos con la ubicación de alias Fito. Fue ubicado en un domicilio que tenía él en el subterráneo, en un búnker que había construido. Una operación exitosa, hemos podido atraparlo, hoy está en manos de la justicia, será trasladado a la cárcel de donde nunca debió haber salido y así hemos cumplido con el país. Gracias a las leyes que hoy día tenemos, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, hemos podido dar un gran golpe a estas estructuras delictivas. Y con esto queremos mandar un mensaje muy claro a todos los grupos delictivos. Vamos atrás de ellos. Nada ni nadie nos va a detener. Nos falta uno todavía. Esto fue netamente operación ecuatoriana. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los quienes actuaron y quienes dieron con la ubicación y la captura de alias Fito. Existen dos tipos de gobierno, los que tradicionalmente han transado con las mafias y este gobierno que solo se debe al pueblo ecuatoriano. Lo que tiene que saber el Ecuador entero es que el bloque de seguridad continúa firme y va a continuar trabajando con toda la fuerza para traer orden, control y paz a todo el Ecuador. Control, orden y paz que entregan a nuestro país luego de este trabajo exhaustivo de investigación por parte del bloque de seguridad de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, bajo la autoridad y el liderazgo del ministro del Interior, del ministro de Defensa. Este es un gran resultado de todo este trabajo durante algún tiempo para recapturar al cabecilla más buscado del país. Así es. Más adelante, que tenemos ya nuestro estudio al asambleísta Andrés Castillo, le vamos a preguntar respecto a los últimos proyectos de ley que fueron aprobados por el legislativo que tienen que ver con seguridad y sobre todo con la inteligencia. La ley de inteligencia que se aprobó hace unas semanas, han dicho los ministros, permitió entonces poder identificar a alias Fito y poder capturarlo. Enhorabuena, porque por cierto, hablando de este individuo, se dice que él fue uno de los que dio una reestructura a los choneros. Cuando murió alias Rasquiña, que fue asesinado en Manta, en un centro comercial, Fito y alias JR, que también ya está abatido, ambos empezaron a cambiarle la cara a los choneros y a tener vínculos directos con carteles internacionales, y por eso es que creció tanto el poder que tenían y el poder económico de la misma manera. Eso sí, reiteramos, esto enhorabuena, es una operación 100% ecuatoriana, pero que sí ha generado bastante repercusión internacional, Meche. Específicamente con el cártel de Sinaloa, que son los vínculos más cercanos que tienen los choneros. Vamos a revisar entonces en pantalla también las repercusiones de esta recaptura por parte de la Embajada de Estados Unidos, que ha dicho que los Estados Unidos felicita el logro de las instituciones del orden del gobierno ecuatoriano para capturar a José Adolfo Fito Macías Villamar, líder de la organización criminal transnacional Los Choneros. Así es, los Estados Unidos apoyan al Ecuador en sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional a favor de la seguridad de la región. Muy posiblemente, alias Fito, quizás en unos meses, de eso lo vamos a conversar también más adelante, sería trasladado a Estados Unidos para la extradición. Se necesita el visto bueno de la Corte Constitucional del Ecuador,
que entenderíamos si lo van a dar. Pero Italia también se ha pronunciado porque Italia es otro país que ha estado muy de cerca con el Ecuador para enfrentar a las mafias. Italia lo sufrió y por eso nos apoya tanto. Y según el gobierno y la embajada aquí en nuestro país, el embajador italiano Giovanni Davoli felicita a las autoridades del Ecuador por la captura de alias Fito. Se trata de un importante logro que demuestra la firme determinación del gobierno nacional ecuatoriano en la lucha contra las mafias que sacuden este país y amenazan la seguridad internacional. Saludamos también la valentía y el profesionalismo de los uniformados que llevaron a cabo la operación. Italia reafirma su compromiso de seguir brindando todo su apoyo al Ecuador con la esperanza de que todos los ciudadanos honestos puedan volver a vivir en paz, con seguridad y tranquilidad. Y dice además, unidos lo lograremos. Un mensaje directo al pueblo ecuatoriano y sobre todo al gobierno del presidente Noboa. La recaptura de alias Fito no es un proceso de la noche a la mañana. Es más, hace unos días tuvimos en nuestro espacio entrevistas al ministro del Interior, John Reinberg, y recordarás, Meche, que le preguntábamos dónde estaba Fito. Él no nos podía decir, pero ya tenían certezas, según lo que en ese entonces nosotros podíamos notar. Pero además es que la Policía Nacional empezó a afectar la economía criminal de Fito. ¿Qué es lo que hizo? Allanar ciertos inmuebles, decomisarlos, cortar las fuentes de financiamiento de las empresas fantasmas que tenía Fito y sus familiares, y además empezó a capturar a personas cercanas, como por ejemplo a sus hermanos, a sus cuñados, a familiares de una de sus parejas sentimentales, porque Fito tenía esposa y novia, por cierto, y de esta manera lograron entonces diezmar el poder adquisitivo y económico del cabecilla criminal y también recabar información de inteligencia para localizar exactamente dónde se encontraba. Y ya sabemos que fue en Montecristi, a 20 minutos de Manta. Y estas, atención, pongamos en pantalla completa, por favor. Ahí está. Meche, estas son imágenes muy importantes. Tras las rejas, en imágenes que estamos observando, cómo llega entonces con un fuerte operativo de seguridad para que puedan resguardar, al ser un personaje importante dentro de esta operación que ha dado el gobierno nacional, pues se necesita una custodia radical y las fuerzas del orden lo están acompañando desde la captura, desde la recaptura, pues la llegada también a la ciudad de Guayaquil. Como vemos, este es el proceso, él tiene que firmar y todo un proceso ordenado y respetuoso, también hay que decirlo, a pesar de los delitos que ha llevado adelante, se respeta al ser humano por parte de las autoridades. Y ahí está con la guardia entrando entonces a la celda asignada donde pasaría la noche. Al parecer, esta sería la cárcel de La Roca, eso lo vamos a confirmar en unos instantes. Por la fachada, inducimos que sí. Todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, pero allí vemos cómo ingresa a la celda, colocan el candado y una imagen que va a dar la vuelta al mundo. Al fin, José Adolfo Macías Villamar encarcelado. Sí, esta es la cárcel de La Roca y vemos atrás que se encuentra la garita principal, que por cierto está custodiada por las Fuerzas Armadas en el perímetro interior y por la Policía Nacional en el perímetro exterior, además de los guardias penitenciarios. Esta es una de las cárceles, por no decir, es la cárcel hasta el momento de máxima seguridad que tenemos, pero en unos meses, aproximadamente en octubre, podríamos tener la cárcel del encuentro, donde quizás Fito sea el primer ocupante también. Sí, porque esta es para los delincuentes de máxima peligrosidad que tiene el país. Aproximadamente, sí, a finales de este 2025 ya se tendría lista esta cárcel del encuentro de máxima seguridad. Está circulando información que tenemos que verificarla también, que las personas que habían sido capturadas junto a Fito son sus guardaespaldas. Seguramente. 4 guardaespaldas que tenían para acompañarlo, para cuidarlo, para custodiarlo todo el tiempo. Encarcelados también. Encarcelados también lo tomaron, claro, el bloque de seguridad de las fuerzas del orden. Con esta información nos vamos, Lautaro, ¿te parece? A una pausa. Vamos con un X del presidente. Primero veamos la publicación del presidente. Lo hizo desde China, él se encuentra en ese país en una gira internacional, pero mediante su red social publicó que para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia, lo que comentábamos, Meche, gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más y recuperaremos el país sin tregua, dice el presidente. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de la respuesta
Feliz tarde, Ecuador. Este X fue publicado a las 5:56 de la tarde, momentos después justamente de que se dio la información a nivel nacional y mundial de esta recaptura de Fito. Y como dice el presidente, van por más, y lo dijo también ayer el ministro de Defensa. ¿De quién se refieren? Alias Fede, pero eso se lo vamos a comentar más adelante. Vamos a una pausa y cuando retornemos, ¿qué te parece si analizamos toda esta recaptura con el asambleísta Andrés Castillo? Volvemos. Minutos, gracias por la atención y la sintonía que estamos teniendo a esta hora con toda la información. Ahora les contamos, Lautaro y amigos, que en la provincia del Guayas en las últimas horas han sido capturados 2 objetivos de intermedio valor. Los sospechosos serían integrantes de grupos de delincuencia organizada transnacional y entre las evidencias se encontraron armas de fuego y también municiones. Labores investigativas permitieron ubicar y capturar en el distrito 9 de octubre en el sector de Cristo del Consuelo a Carlos B., alias Davy, considerado como objetivo de intermedio valor. El sujeto sería integrante de un grupo de delincuencia organizada transnacional y registra antecedentes por tráfico de drogas, robo, tenencia y porte de armas de fuego. Además, estaría implicado en el delito de extorsión a propietarios de locales ubicados al sur de la ciudad de Guayaquil. Debido a su alto perfil delictivo, antecedentes judiciales e influencia dentro de una estructura criminal que delinquía al sur de la ciudad. Entre los indicios, agentes policiales encontraron una pistola. Además, sus acciones quedaron grabadas por cámaras de seguridad. Le dice a la dueña, mamita, que mandó a decir el dueño del barrio. Ya, pero ahorita queremos que nos regale una recolecta. Así también en el cantón Durán fue capturado alias Yevito. El individuo se movilizaba junto a otra persona en una motocicleta y fueron sorprendidos por un operativo policial de control. Al revisar a los sujetos y verificar los datos, los uniformados confirmaron que el parrillero era un objetivo de intermedio valor y el otro contaba con antecedentes, camuflado en el asiento del vehículo, un arma de fuego. Él estaría involucrado directamente en más de 10 muertes acá en el cantón Durán. Es por eso que esta detención que realiza la Policía Nacional es de suma importancia. Los sospechosos serían integrantes de un grupo de delincuencia organizada vinculados a delitos como extorsión, sicariato, tenencia y porte de armas de fuego, entre otras actividades ilícitas. Los 2 ciudadanos que fueron detenidos en la motocicleta pertenecen al GDO Latin King. En este resumen les contamos que en el operativo Apolo 1 ejecutado en Daule, enfocados en contener, reducir y neutralizar actos de violencia y delincuencia, capturaron a 4 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada. La intervención dejó 2 armas decomisadas, un vehículo retenido y la incautación de $1,000 en efectivo, así como envolturas plásticas que contenían heroína. Iván Casamen, Noticias 7. Muy bien, ahora queremos también despedir a la audiencia de Pública FM que ha estado muy pendiente de esta emisión. Van con Panorama 593 con Diana Bermeo, pero reiteramos la información, amigos Radio Escuchas. Alias Fito ya se encuentra en la cárcel de La Roca, donde está con la prisión en este caso, y seguramente lo van a procesar en los próximos días sobre la evasión que ha cometido de la cárcel. Está en La Roca, él se escapó de la penitenciaría del Litoral, es un detalle muy importante que también hay que conocer. Con esto entonces, gracias a Pública FM, seguimos con la información Mecha aquí para la audiencia de televisión. Así es, y les contamos que en la provincia de Santo Domingo de los Sáchila fue decomisado 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. Este alucinógeno era transportado en un camión que llevaba madera, aparentemente viajaba con destino a la provincia de Manabí también. Al camión que viajaba por la vía Santo Domingo-Chone le sorprendió un operativo de control de carreteras. Agentes antinarcóticos contaban con información del arribo a la provincia Sáchila de un vehículo pesado que transportaba un importante cargamento de droga. Al conductor le traicionaron los nervios, lo que puso sobre aviso a los uniformados, que inmediatamente transportaron el automotor al cuartel policial, donde confirmaron que había sacos de yute entre la madera. Se logra la ubicación de 34 sacos de yute. Los bloques estaban camuflados entre la madera tipo balsa. Los uniformados encontraron 1 tonelada y una sustancia blanquecina que a la prueba química dio positivo para clorhidrato de cocaína, evitando la circulación en mercados internacionales de 11 millones de dosis. El vehículo no tiene ninguna alteración, es una placa normal. Las investigaciones sabrán también determinar si fue un camión fletado o si es del propietario
del vehículo parte de la organización. Según las investigaciones realizadas, el vehículo habría salido desde Lago Agrio, provincia fronteriza de Sucumbíos, y tenía como destino Manabí, posiblemente como parte de una ruta de tráfico internacional. El conductor y su acompañante, una mujer de 18 años de edad, fueron detenidos en flagrancia y puestos a órdenes de la autoridad competente. Considero que no es para consumo interno, es para fuera del país. Con corte 24 de junio de 2025, a nivel nacional han decomisado 94 toneladas, 934 kilos de alucinógeno en 4.262 casos que han dejado 5.150 detenidos. Iván Casamen, Noticias 7. Y en otros temas les contamos que la Fiscalía y el Bloque de Seguridad ayer allanaron la cárcel de Riobamba, esto en la provincia de Chimborazo, por el atentado donde se habría tratado de asesinar a Daniel Salcedo Bonilla, recordemos, sentenciado por corrupción. Así es, y 4 privados de la libertad fueron involucrados y detenidos para la formulación de cargos. Entre tanto, Noé Salcedo, quien resultó herido, hermano de Daniel Salcedo, ya fue regresado al centro penitenciario. El ministro del Interior asegura que lo quieren silenciar. Decenas de militares, Policía Nacional y personal de Fiscalía ingresaron la mañana de este miércoles al Centro de Privación de Libertad de Riobamba para hallar indicios del atentado que sufrió Daniel Salcedo, quien apenas fue trasladado de La Roca 24 horas antes. El pasado martes se registraron varios disparos de arma de fuego al interior de la cárcel. Varios reos entraron a su celda para intentar asesinarlo. Trataron de quitarle la vida, no hay ningún amotinamiento, quiero aclarar que la cárcel tiene el control, el momento está siendo intervenida por policía y por Fuerzas Armadas y que no ha habido ningún amotinamiento. Lo que sucedió fue un intento de asesinato al PPL Daniel Salcedo. Su hermano, Noé Salcedo, intentó defenderlo pero resultó herido. Los atacantes le propinaron un disparo y varias puñaladas. Él fue atendido en el hospital más cercano y una vez estable, fue devuelto a la cárcel de Riobamba. Se encuentra estable, se encuentra fuera de peligro. Fiscalía informó que 4 privados de libertad, Anthony S., Kevin A., Mikel M. y Wilmer S., son los presuntos atacantes, quienes fueron detenidos y a quienes se les formulará cargos por tentativa de asesinato. Dentro de las evidencias están un arma de calibre 9 milímetros y el arma blanca. Se han tomado medidas, se hizo un CAMEX dentro de la cárcel, y se están tomando medidas adicionales para garantizar de que esto no vuelva a suceder. Daniel Salcedo, sentenciado por varios delitos, es pieza clave en el caso sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. En un documento filtrado se conoció que Fiscalía abrió una indagación por su presunta participación en el magnicidio, así como contra el ex vicepresidente Jorge G., el ex ministro del correísmo José S., el ex asambleísta Ronnie A. y Javier J. Definitivamente algo saben ellos, por lo cual están tratando de silenciarlos. Por el momento, Daniel Salcedo y su hermano fueron aislados y se mantienen con seguridad, tanto militar y policial. Edison Saavedra, Noticias 7. 8 de la mañana con 4 minutos, les contamos que la nueva ley de integridad pública impone sanciones a jueces y fiscales por conductas que favorezcan al crimen organizado. Además, plantea la posibilidad de declarar emergencia en el sistema judicial y es uno de los proyectos que hemos escuchado son importantes en esta lucha contra el crimen organizado. Cárcel y destitución son parte de las sanciones que establece la nueva Ley de Integridad Pública recientemente aprobada por la Asamblea para jueces y fiscales que actúen en favor de delincuentes o grupos armados delictivos. Se reforma el artículo 268 del COIP que sanciona el prevaricato. Ahora se establece que los jueces que fallen contra ley expresa por acción u omisión serán sancionados con penas de 7 a 10 años de cárcel. Si la decisión del juez benefició a integrantes de un grupo de delincuencia organizada, la sanción será de 10 a 13 años de cárcel. Además, en ambos casos, los sentenciados quedarán inhabilitados para ejercer la profesión de abogados. En la ley también se reforma el artículo sobre el fraude procesal. Aquí señala que quien induzca a un error a un funcionario judicial para obtener una sentencia contraria a la ley podría recibir una pena de 3 a 5 años e inhabilitación para ejercer funciones públicas de 5 a 8 años. Además, quien intente pasar un femicidio como accidente o suicidio será sentenciado con la pena máxima y sancionado como autor del femicidio. La complicidad de delitos será sancionada con prisión de hasta 8 años. Además, se establecen nuevas causales para la destitución de servidores judiciales.
Entre ellas, tener vínculos con organizaciones delictivas, incurrir en un incremento patrimonial injustificado, encubrir el incremento de patrimonios no justificados, quien otorgue medidas sustitutivas a la prisión preventiva sin motivación, fiscales que no soliciten prisión preventiva en delitos flagrantes y funcionarios que dejen caducar la prisión preventiva. El texto de la ley ya fue enviado al Ejecutivo. El presidente tiene 30 días para pronunciarse. Edison Saavedra, Noticias 7. ¿Qué les parece si recapitulamos lo que fue la recaptura de alias Fito de José Adolfo Macías Villamar, de 45 años, manabita y cabecilla de los choneros, una de las estructuras criminales más grandes de nuestro país, un hombre que estuvo durante 17 meses prófugo de la justicia tras salir de la penitenciaría del Litoral, pero anoche ya durmió en la cárcel de La Roca y hoy amaneció tras las rejas. Y aquí estamos observando las imágenes de cuando llegó al centro de privación de libertad más seguro hasta el momento en nuestro país, porque la cárcel del Encuentro se va a inaugurar en los próximos meses y seguramente lo trasladan allí. Si no, lo envían primero a los Estados Unidos, porque muy posiblemente también habrá una solicitud de extradición. Estas son las tomas exclusivas de la llegada de Fito a la cárcel tras 17 meses escondido en Montecristi y también en viviendas bastante lujosas. Custodiado, acompañado por las fuerzas del orden, en tranquilidad, en calma, no puso resistencia, no está golpeado como podemos observar. Él ha pasado también por un proceso de firma, de recibir exactamente pues, su celda y de poder ser trasladado a la misma para pasar la noche, todo en completa calma. Como repetimos, no ha puesto resistencia, de lo que hemos podido observar que un proceso de cuidado como ser humano ha sido respetado. Sí, se le respetó la vida porque él era un objetivo militar y podían haberlo abatido, pero así no se lo hizo porque él no atacó. Nosotros conocíamos de una fuente muy alta que el gobierno decía, ojalá se entregue Fito porque vamos a ir con todo. Fito no se entregó, sin embargo, como no opuso resistencia, pues no le dispararon. Pero queremos contarles algo más, y es que alias Fito en enero del 2024 se fugó por un motivo. Él sabía que lo iban a enviar de la penitenciaría del Litoral a la cárcel de La Roca, donde ya había estado unos meses, donde logró que otra vez lo trajeran a la penitenciaría por el régimen que se tiene allí en La Roca, y por eso se fugó. Ahora está en la cárcel que él tanto ha estado evitando, porque tiene un régimen, por ejemplo, de 23 horas sin salir al patio, sin recibir ningún tipo de aire ni luz del sol, aunque ahí no es que está abierto, pero sí entran algunos rayos. Está en un régimen semiabierto y con un control absoluto. En la cárcel de La Roca no podía darse el lujo de tener esa celda con todas las comodidades como tenía en la penitenciaría, y por lo tanto pues todos los delincuentes huyen a esta cárcel de máxima seguridad, los que califican para estar en esta cárcel de máxima seguridad en La Roca. Como vemos, la celda es muy pequeña, sí. Será de 2x3 como máximo, o muchísimo menos tal vez, ¿no? Quizás del tamaño del búnker donde estaba metido. Exactamente, muy pequeño, y en el búnker no estaba todo el tiempo, sino en momentos para esconderse nada más, que podría percibirse algún tipo para ellos de inseguridad exterior. Entonces, acá en la cárcel La Roca, 23 horas en ese tamaño que justamente estamos observando en estos momentos. Esa es la cárcel que permanece. Y además, y ponemos por favor producción las fotos, sin piscina, sin mesa de billar, sin mármol. Vamos a poner las fotos de cómo era la casa de Fito antes de que lo capturaran. Sin gimnasio. Sin gimnasio. Sin visitas, porque ahí lo podían visitar familiares y otras personas, sin sentirse con el poder absoluto, sin armas. Miren ustedes dónde vivía alias Fito. Esta es la vivienda ubicada en Montecristi, donde lo encontraron. Llegó el bloque de seguridad y se toparon con este lugar bastante lujoso, en una zona, por cierto, popular, y donde el resto del vecindario no tiene absolutamente nada de lo que estamos viendo en pantalla. Acompañado de 4 personas que fueron capturadas junto a él la tarde y noche de ayer, que se presume serían sus guardaespaldas, sus custodios, que serán con quienes tendrían, digamos, la interacción durante todo este tiempo dentro de la casa, porque había estado limitado, pues había eliminado esos contactos con el mundo exterior, con muchas personas, para evitar ser capturado y para no dejar esa huella. Y eso es lo que un poco vamos a conocer a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Cómo fue este proceso para poder
identificarlo, quién habló de más, quién habló de menos, qué fue lo que se filtró exactamente, que le dio indicios para entrar con toda la inteligencia de las fuerzas del orden para poder recapturar a alias Fito. Así es, miren ustedes también la piscina. Por cierto, mañana el ministro del Interior se ha comprometido a estar con nosotros aquí en el espacio de entrevistas de Noticias 7. Hoy ha solicitado disculpas debido a que tienen esta rueda de prensa y primero quieren hacer un pronunciamiento más grande con varios medios y luego sí podrán atender nuestros requerimientos para hacer las consultas del caso, como bien lo dices María Mercedes. Lo cierto es que llegó el bloque de seguridad a ese lugar, les dijeron aquí no está Fito, hasta que encontraron que en el piso había una especie de hueco, quitaron la baldosa y allí encontraron el búnker donde estaba estaba escondido, no puedo asegurar lo otro. Alias Fito confirmaron su identidad y hoy ya está encarcelado. Cuando volvamos de la pausa les contaremos otras capturas muy importantes que en el último año han habido en el país. Y también tendremos más adelante nuestro contacto con Iván Casamen y el segmento de deportes. Falta todavía, estamos en nuestra última media hora. Quédese con nosotros. Y también la ley de ingresos. Vamos a escuchar declaraciones brindadas por los titulares. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! Macías Adolfo, Macías Guillemar. ¿Cómo? Macías Adolfo, Macías Guillemar. Fuerzas Armadas.